Pues estamos hoy en 1 Pedro capítulo 5, el título del mensaje es Pastoreando la Iglesia. Os he confesado que me he sentido algo desnudo en esta serie de 3 predicaciones, ya que estoy hablando sobre el papel del pastor. Me tengo que machacar mucho, ¿no?, a mí mismo en esta serie de 3 mensajes. El título en esta mañana, Pastoreando la Iglesia, vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 5 y hoy vamos a acabar predicando lo que nos queda del versículo 2, el versículo 3 y luego el versículo 4. Y luego la semana que viene cambiamos de tema entrando ya en el versículo 5. Por fin, si alguien podría leer en voz alta, 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4, hablando sobre pastoreando la iglesia. 1 Pedro 5 del 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Muy bien, hoy completamos esta serie de 3 mensajes sobre el llamamiento pastoral, la función pastoral. Una breve recapitulación para que estemos todos al día. En el primer mensaje os hablé sobre apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Vimos 3 puntos. Primero, apacentar. Apacentar quiere decir dar de comer. ¿Cuál es la herramienta que el pastor emplea para dar de comer a sus ovejas? La palabra de Dios. Apacentad la grey. La grey son ovejas. No cabras, no cerditos, no perros, las ovejas. Apacentad la grey entre vosotros. Y destacamos que el pastor es una persona visible. Si tú estás comprometido con la vida de esta iglesia local, me vas a ver a mí muy a menudo, porque yo como pastor tengo que estar comprometido con la congregación. Luego, el segundo mensaje nos enfocamos en 3 palabras: cuidando de ella. Pero expliqué que antes de tener cuidado de la iglesia, el pastor primeramente tiene que tener cuidado de sí mismo. Y usamos 5 consejos del pastor puritano Richard Baxter. Creo que siguen en la diapositiva, ¿sí, hermano? Creo que están. Y nombré 5 cosas que el pastor tiene que tener bien claro en su propia vida antes de procurar pastorear. Número 1, asegurarte de que haya habido una obra de gracia en su alma. Número 2, asegúrate de ejercer las virtudes de forma enérgica y vigorosa. Número 3, asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. Número 4, asegúrate de no cometer aquellos pecados contra los cuales predicas. Y número 5, asegúrate de que no te falten cualidades necesarias para la obra. Y vimos una larga lista de 28 requisitos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 y 2, donde vemos lo que Dios espera de un pastor. Y luego, después de explicar que el pastor tiene que tener cuidado de sí mismo, dijimos que el pastor tiene que cumplir con 2 funciones primordiales en la congregación. ¿Cuáles son dichas funciones? Enseñar y gobernar. Enseñar y gobernar. Y explicamos que el espíritu con el cual desempeña dicha función es un espíritu sobrio, amoroso, paciente y humilde. Resumiendo a grandes rasgos los 28 requisitos en 4 adjetivos: sobrio, amoroso, humilde y paciente. Esto es lo que hemos visto hasta estas alturas. Y hoy acabamos con esta serie sobre qué es un pastor bíblico. Hoy tenemos 3 puntos, si estáis tomando apuntes en esta mañana, y son los siguientes. 1. ¿Cómo no pastorear? ¿Cómo no pastorear? Negativo. 2. ¿Cómo sí pastorear? Positivo. ¿Cómo sí pastorear? Y número 3. ¿Por qué pastorear así? Repito. 1. ¿Cómo no pastorear? 2. ¿Cómo sí pastorear? Y 3, ¿por qué pastorear así? Y el título es Pastorear la Iglesia. Creo que la palabra iglesia ha bajado hasta aquí, pero Pastoreando la Iglesia es el título. Pues bien, empezamos con el versículo 2. ¿Cómo no pastorear? Bien, lo que vamos a hacer en este primer punto, hermanos, es hablar sobre 3 negaciones. Si leéis versículos 2 y 3, vais a ver 3 negaciones en cuanto a la obra pastoral. Primera negación: no por fuerza. Segunda negación: no por ganancia deshonesta. Y negación número 3: no como teniendo señorío. Lo que voy a hacer es primero hablar sobre estas negaciones en el primer punto
y luego sobre las afirmaciones en el segundo punto, porque va a ser mucho más fácil seguir la estructura de mensaje de esta manera. Pues empezamos con las negaciones en el primer punto. La primera negación pone, no por fuerza, no por fuerza. Bien, Pedro, el amado apóstol de Jesucristo, el pescador más famoso de toda la historia, arranca ahora con una serie de afirmaciones y negaciones. En nuestra época postmoderna, las afirmaciones abundan, pero las negaciones no son populares. Si tú dices a alguien ahí en la calle, Jesús es mi Salvador, me da mucho sentido en la vida, me hace muy feliz, la gente dice, pues, genial, excelente. Estás afirmando. Pero en el momento que te pones a negar cosas diciendo que fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Él solo hay condenación, ya empezarás a perder a tus amigos. Estamos en una sociedad que recibe afirmaciones, pero no soporta negaciones. Pero nosotros entonces, cuando estudiamos la Biblia, no solamente abrazamos las afirmaciones, sino también las negaciones. Y si no aceptamos las negaciones, o no somos creyentes o estamos enfermos espiritualmente. La primera negación aquí mencionada por Pedro es: pastores, no hagáis vuestra labor por fuerza. Pedro no quiere que los pastores, los ancianos, desempeñen su papel por fuerza. ¿Qué quiere decir esta expresión? A primera vista, si sois como yo siempre tenía la sensación de que esto aludía a un espíritu despótico en el corazón del pastor. Pero en realidad tendremos que esperar hasta la tercera negación para encontrar dicha idea. Entonces, ¿cuál es el significado de esta primera expresión? Os voy a citar las palabras de un comentarista evangélico, A.B. Rudd, R-U-D-D, A.B. Rudd. No por fuerza quiere decir, no solo por la obligación impuesta por su puesto oficial. Repito, no por fuerza quiere decir, no solo por la obligación impuesta por su puesto oficial. ¿Cómo lo puso en tu versículo, hermano, que leíste? Porque creo que dijiste obligación, si no me equivoco. Ese versículo va. No por obligación. Yeah. Sí, no por obligación. Entonces no está aquí hablando de que el pastor, sí, más adelante va a hablar en contra de un espíritu tiránico. Aquí está hablando sobre el tema de cumplir con el papel pastoral por obligación. Es decir, el pastor no ha de ser un hombre vago, perezoso, que manifiesta la ley del mínimo esfuerzo en las cosas de Dios. El pastor está bajo, sí, una santa obligación, pero no solamente hace lo que hace por la obligación, sino por su deseo y su necesidad de entregarse a la obra del Señor. El peligro, entonces, para cualquier pastor es caer en la tentación de tener el título oficial de pastor y luego no cumplir con su función a nivel personal. El pastor no puede ser ocioso, no puede ser vago, no puede ser perezoso. Tiene que buscar a Dios, velar por el bienestar espiritual de la congregación. Hace unos años me hablaron de un pastor en Alemania y él ganaba más de 2.500 pavos al mes y se reunió con su consejo y dijo que si no le iban a subir el sueldo, no iba a predicar más de una vez a la semana. Repito, 2.500 euros al mes y dice, si vosotros queréis que predique más de una vez al mes, tendréis que subirme el salario. ¿Qué hizo la iglesia con aquel pastor? Pues hicieron lo que el Señor manda, lo echaron a la calle. Un hombre llamado al ministerio necesita estar predicando todos los días de la semana. Hermanos, si vosotros quisierais 2 cultos los domingos, yo me apunto a predicar 2 cultos el domingo. Si vosotros queréis estudios teológicos todos los sábados, yo estoy aquí todos los sábados. Es una necesidad, hermanos, es un deseo, porque es un llamamiento real de parte de Dios. No es solamente cumplir con una función oficial, hay un llamamiento puesto por Dios en el corazón. El problema con un pastor meramente oficial, que no tiene un llamamiento genuino de parte de Dios, es que empieza a quejarse por todo. Pierde su interés en las cosas de Dios, vive apagado, no quiere servir a nada, y dentro de muy poco toda la iglesia entra en declive espiritual. La ley del mínimo esfuerzo es una maldición, sobre todo si se manifiesta en los líderes de la iglesia. Pero qué bendición cuando hay ancianos conformes al corazón de Dios, llamados por Él con celo por el Señor.
Dice la palabra de Dios en Éxodo 36, versículo 2. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab. Si hay alguna hermana embarazada aquí en esta mañana, aquí tenéis dos nombres preciosos. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón Dios había puesto sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Vemos entonces el llamamiento genuino de un pastor cuando hay ganas de servir al Señor. Tiene el corazón movido, impulsado, tocado por Dios. No es simplemente cumplir con un horario. Y sí, es bueno que el pastor tenga su horario de trabajo en casa. Pero también es más que esto, es pasión por Dios y por su evangelio. El verdadero pastor no sueña con otra cosa que no sea la gloria de Dios y la madurez espiritual de su congregación. Qué importante, pues, hermanos, es que el pastor sea un hombre conforme al corazón de Dios. Un pastor muerto engendra mortandad espiritual. Sin embargo, un pastor con celo de Dios poco a poco va encendiendo a otras personas. Es inevitable. La primera negación, entonces, hermanos, tiene que ver con cumplir con la función pastoral de manera mecánica, robótica, impersonal. Pedro quiere que el pastor sea un hombre encendido para la gloria de Dios. Y como bien decía Martin Lloyd Jones, si tú puedes hacer otra cosa que no sea la labor pastoral, hazlo. Si tú puedes hacer cualquier otra cosa que no sea la labor pastoral, hazlo. Dando a entender que las únicas personas que deberían entrar en el ministerio son aquellos que han sido llamados por Dios sí o sí. Primer punto, no por fuerza. Ahora, la segunda negación es más fácil de interpretar. Dice, no por ganancia deshonesta. No por fuerza, es decir, no por obligación oficial. Dos, no por ganancia deshonesta, es decir, no por amor a la pasta. Sabemos que Ezequiel 34 habla en contra de los falsos pastores que solamente se apacientan a sí mismos. Amaban el dinero, amaban la comodidad. Y hasta el día de hoy en España nos topamos con una falsa, nefasta corriente teológica llamada el Evangelio de la Prosperidad. Y ellos dicen que Dios y su Cristo son canales para que nos hagamos cada vez más ricos. Es una clara violación de la palabra de Dios. Predican un mensaje atractivo para acumular más capital. Dice Miqueas 3:11, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. El falso profeta entonces predica un mensaje suave, light, que no confronta a nadie. El falso profeta no te habla sobre el pecado, no te habla sobre la condenación eterna, no te habla sobre el infierno. Su mensaje es agradable, es un evangelio de mantequilla que no ofende a nadie, y este mensaje conduce al éxito socioeclesial, porque dichas iglesias donde no se predica la palabra, pues se llenan enseguida, porque permiten que los impíos florezcan en medio de la congregación. Hay que tener mucho cuidado con dichos predicadores. Pedro nos advierte en su segunda carta, en 2 de Pedro 2, versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Los falsos profetas, los falsos pastores reciben su recompensa en esta tierra, pero el verdadero pastor, el verdadero profeta recibirá su recompensa en la gloria venidera. Y en la lista, hermanos, de los 28 requisitos que hemos visto, tanto en Timoteo como en Tito, se repite que el pastor no sea un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, pastor del Señor, huye de estas cosas. Ahora bien, estamos en contra de las ganancias deshonestas, pero no estamos en contra de las ganancias honestas. Os lanzo una pregunta.
¿Es bíblico que un pastor sea sostenido económicamente por su iglesia? ¿Es bíblico que un pastor reciba un Ferrari de su iglesia? Ahí está. Hay una ganancia honesta y hay una ganancia deshonesta. Es correcto, sí. Es correcto que una iglesia sostenga a su pastor. Aquí tenéis dos pruebas bíblicas. Primero, 1 Corintios 9:14. El Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo me dedico a la causa del evangelio, predico el evangelio domingo tras domingo, entre semana. Es correcto que yo viva pues del evangelio. Segunda prueba, 1 Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es correcto, es bíblico, es honesto que un pastor sea sostenido económicamente por su congregación. Es un mandato bíblico. Ahora bien, hermanos, yo llevo más de 10 años aquí en España. He conocido a cientos de pastores y casi todos los pastores que yo conozco en España están trabajando secularmente. Un porcentaje muy pequeño de los pastores que yo conozco está siendo sostenido por sus iglesias. ¿Y qué pasa? Los pastores acaban reventados y totalmente agotados. Me acuerdo de un pastor que estaba viviendo en esta situación y me confesó que él prepara sus sermones en su coche yendo al curro por las mañanas. ¿Qué clase de santificación espiritual se puede dar en una congregación donde los mensajes están siendo preparados en el coche, en el camino al curro? Como todas las cosas en esta vida, hermanos, si queréis que algo dé fruto, hay que dedicarle tiempo. Si tú quieres que tu matrimonio vaya bien, hay que dedicar tiempo a tu matrimonio. Si tú quieres, hermano, que tu empresa vaya bien, hay que dedicar tiempo a tu empresa. Si tú quieres que la iglesia crezca en el Espíritu Santo y sea santificada, hay que dedicar tiempo a la exposición de la palabra del Señor. De ahí la necesidad de que un pastor sea sostenido económicamente para entregarse 100% a esta tarea para fomentar santificación en el seno de la congregación local. Qué tragedia también, hermanos, saber que hay pastores que sí están siendo sostenidos económicamente en España y no están invirtiendo tiempo en la preparación de la palabra. Y se contenta con una mediodía el sábado por la tarde y ya está. Si Dios nos provee de dinero como pastores, tenemos que esforzarnos al máximo para que Él sea glorificado y la iglesia levantada en el nombre del Señor. Es legítimo, es honesto, es correcto, es bíblico, es loable que un pastor sea sostenido económicamente. Por ejemplo, vosotros somos una iglesia de trabajadores, todos más o menos estáis trabajando. ¿Cuántos de vosotros saldríais mañana a trabajar si nos pagasen? ¿Cuántos dedicarían sus vidas a, por ejemplo, reformar casas si luego no hubiese ingresos a finales del mes? ¿Cuántos hermanos saldríais a trabajar la tierra si luego no hubiese fruto? ¿Entendéis? Es correcto, es loable, es bíblico, es bueno. Y el pastor también no solamente tiene que comer, tiene que dar de comer a su familia, a su esposita, a su hija, ¿no? Y dice la palabra de Dios, si alguno no provee para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es correcto que un pastor sea sostenido económicamente. Dice Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, y vosotros, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor pues recibe un salario porque cumple con su tarea. Daros cuenta entonces, hermanos, que sí, Pedro está hablando en contra de ganancias deshonestas, pero sí hay tal cosa como una ganancia honesta. Y todos creemos en ganancias honestas, por eso todos estamos currando de lunes al viernes. Siempre habrá gente por ahí criticando a los pastores por recibir un salario. Pero lo que siempre pregunto a aquellas personas es si ellas estarían dispuestas a trabajar gratis. Es decir, aplican una regla a otras personas que ellas mismas no están dispuestas a aceptar en sus propias vidas. E irónicamente, estas personas tacañas que no quieren ofrendar un duro,
suelen ser los que más opinan. Suele ser las personas que nunca hacen nada en la iglesia, las que más opinan sobre las cosas de la iglesia, que no deja de ser irónico. Tener esto en cuenta en el futuro, ¿no? Cuando haya voces carnales. Entonces estamos en contra de las ganancias deshonestas, pero no estamos en contra de las ganancias honestas. 1, no por obligación. 2, no por ganancias deshonestas. Y aquí ahora entramos en el espíritu despótico. No como teniendo señorío. Dice el versículo 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Bueno, ¿quiénes son los que están al cuidado del pastor? Claro, ¿las ovejas son del pastor? ¿De quién son? Del Señor, exactamente. Entonces el Señor ha delegado una autoridad provisional a su pastor para que dicho pastor se ocupe del bienestar espiritual de aquellas ovejas. El pastor entonces tiene que andar en el temor de Dios. Tiene que ser un hombre muy humilde. Volved al versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Pedro. ¿Cómo empieza Pedro hablando a los demás ancianos? Ruego a vosotros ancianos. Él es el apóstol, el ungido del Señor. Podría venir declarando y decretando y mandando y exigiendo, pero no. Ruego, ahí está el espíritu de un hombre verdaderamente nacido de Dios y con el Espíritu Santo. Juan 13, versículo 14, dice: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque yo os he dado ejemplo, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envía. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis bienaventurados. Cristo es la autoridad de autoridades, el capitán, el rey, el general, el pastor de pastores, y sin embargo viene para lavarnos los pies. ¿Cómo puede entonces un pastor de una iglesia local ser un déspota, un tirano, un dictador al estilo de Stalin, de Ceausescu o de Hitler? Pedro entonces lava los pies de las ovejas. Primero de Pedro es un acto de amor hacia la iglesia. Pedro no tuvo que sentarse ahí, tomar la molestia de escribir una carta a 5 provincias de Asia Menor. Podría haber ido a ver una peli, podría haber hecho otra cosa, pero toma su tiempo para redactar una carta para bendecir la iglesia. Esta carta es fruto de una verdadera pasión pastoral. Y gracias a Dios, Primero de Pedro sigue ayudándonos a nosotros en el siglo XXI. Llevamos casi 2 años con esta carta. Menudo bálsamo que hemos recibido de parte del Señor. Pedro entonces es un hombre que ama al pueblo de Dios y que ha de ser un modelo para todos los pastores. Aunque yo fuera un apóstol súper ungido, viendo visiones cada 2 por 3, no tendría derecho ninguno a pisotearos, porque sois propiedad del Todopoderoso. Muy importante tener esto en cuenta. Ahora bien, sí, el pastor de vez en cuando tiene que dar toques de atención. El pastor no es un hombre hecho de algodón. El pastor sin momentos da por amor al bienestar espiritual de la congregación. ¿Qué pasa con las ovejas? Hay una enfermedad mortal entre las ovejas que se llama, creo que se dice en castellano, podredumbre de pie. ¿Es correcto? Podredumbre de pie. Putrefacción de pie. Es la oveja, pobrecita, una vez que tiene el pie infectado, no sé cómo se dice en castellano. Puede ser, pero es extremadamente contagiosa y es la primera causa de mortandad entre las ovejas. Entonces, cuando el pastor ve pies enfermos, ¿qué tiene que hacer? No pasa nada, no voy a decir nada, porque claro, como amo tanto a la oveja, no voy a decirle nada. No, si tú de verdad amas a la oveja que está infectada, ¿qué vas a hacer? Exactamente, quitas la infección, porque encima la infección es contagiosa. Entonces el verdadero pastor, cuando te da un toque de atención, no lo hace para fastidiarte la vida. Lo hace porque te ama, y te ama lo suficiente como no permitir que sigas en tu camino de pecado, ¿entendéis? Hay que ser maduros, hay que pensar con los ojos de Dios y la mente del Señor. El pastor hace lo que hace por amor a tu bienestar espiritual, porque si yo no os amara, pasaría de vosotros, pues cada uno pues que vaya por el camino que bien le parezca. Pero puesto que hay pasión por Dios y por vuestro bienestar espiritual, me veo obligado también a dar toques de atención, pero en el amor del Señor.
Pero de nuevo decimos que el pastor no es un tirano, no es un déspota. El pastor que se cree algo, según Gálatas 6:3, se engaña a sí mismo porque no es nada. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de un pastor flipado, creído, chulo, altivo. Y su nombre, a ver si lo digo bien en castellano, es Diótrefes. ¿Sí? ¿Bien dicho? Diótrefes. Sale nombrado en 3 de Juan, versículos 9 y 10. Solo hay un capítulo. 3 de Juan, versículos 9 y 10. Dice Juan lo siguiente. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es un pastor egoísta, centrado en sí mismo, buscando la preeminencia. No servía al Señor ni al pueblo de Dios, sino sus propios intereses. Y hasta el día de hoy, tristemente, hay pastores que tienen el síndrome de Diótrefes en pleno siglo XXI. Es correcto que tú te sometas al pastor, es bíblico, pero la sumisión al pastor no es una obediencia ciega. Hay hermanos que ni siquiera se atreven a comprar un coche antes de hablar con sus pastores. Están viviendo en una atadura tremenda, pero sí hay una obediencia bíblica al pastor. Yo no soy quien para decir, José Manuel, abre la ventana, Isabel, limpia el suelo, Marcia, limpia el baño. Yo no soy quien para estar mandando a nadie. Pero sí, cuando hay asuntos donde hay verdades bíblicas en juego, tengo que hablar y tengo que decir las cosas. Vuestra obediencia al pastor no es una obediencia ciega a una figura incuestionable, sino es obediencia bíblica. Bíblica. Cuando hay verdades bíblicas en juego, hacéis bien en someteros a la autoridad pastoral. El pastor, pues, tiene una autoridad delegada de parte del Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no debe enseñorearse de nadie, porque la grey no es suya. Las ovejas no le pertenecen a él. Es solamente un administrador de las ovejas. Y las ovejas pertenecen al buen pastor, a Jesucristo. Así que hay que tener mucho cuidado con este espíritu despótico. Pues bien, hermanos, en cuanto a este primer punto, hemos visto 3 negaciones. Y tengo que haceros las siguientes preguntas, vosotros pensando en mí. Me tengo que desnudar aquí, porque es lo que exige la palabra. Pregunta número 1, pensando en mí, como pastor. ¿Nuestro pastor hace lo que hace por amor al Señor o simplemente para cumplir con su obligación oficial en Generaluque? En otras palabras, ¿nuestro pastor aplica la ley del mínimo esfuerzo en las cosas de Dios o sirve a Dios con celo? Pregunta número 2. ¿Nuestro pastor está únicamente interesado en ganancias deshonestas, en el dinero, en hacerse rico a costa de los miembros? ¿O de verdad está nuestro pastor preocupado por el bienestar del rebaño? Número 3. ¿Nuestro pastor se enseñorea de nosotros como hizo aquel falso pastor Diótrefes en 3 de Juan, asfixiando a los hermanos con ley tras ley, precepto tras precepto, o actúa pensando en el bienestar del rebaño de Dios? Dios me ayude a no ser un falso pastor. Dios me ayude a no ser un falso profeta, a cumplir fielmente con el llamamiento que Él ha puesto en mi corazón para la gloria de su nombre y vuestro bienestar espiritual como ovejas de Cristo. Y ahora el segundo punto, las afirmaciones. Hemos visto 3 negaciones, no por fuerza, no por ganancia deshonesta y no como teniendo señorío. Ahora 3 afirmaciones. Las primeras 2 las vamos a juntar en un solo subpunto. Voluntariamente y con ánimo pronto. Voluntariamente y con ánimo pronto. Bien, voluntariamente, no hace falta explicar este término, ¿verdad? El que hace algo voluntariamente, ¿por qué lo hace? Claro, quiere, disfruta. Yo no tengo que persuadir a José Luis a que juegue al fútbol. Lo hace voluntariamente, sale de él de la misma forma. Y tú no me tienes que animar a mí a ver un partido de Chelsea, ¿no? Que lo veo voluntariamente porque me encanta. Entonces el pastor hace lo que hace voluntariamente porque ama a Dios y ama al pueblo del Señor.
Cristo, cuando llamó a Pedro al oficio pastoral, antes de llamar a Pedro a apacentar a las ovejas, le hizo la misma pregunta 3 veces. ¿Cuál fue la pregunta que Cristo hizo a Pedro? Ahí está. Pedro, ¿me amas? Pero de verdad me amas. Pero ¿es cierto que me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Si Pedro no ama a Jesucristo, no pinta nada en la obra pastoral. Y un verdadero pastor tiene que amar a Cristo por encima de todas las cosas. Porque dentro de un mes, este pastor, si no ama a Cristo, se marcha de la iglesia. ¡Hasta luego! Porque la obra pastoral conlleva dolores de cabeza, frustraciones y noches sin dormir. Por lo tanto, tiene que haber un amor supremo por Jesucristo en el alma del pastor para que sea fiel a las ovejas. Un varón que no ama a Cristo no puede pastorear las ovejas de Cristo. No va a llamar la atención cuando hay pecado, porque no se preocupa por el bienestar de la iglesia local. En nuestros días hay hombres que están en el púlpito negando las verdades centrales del cristianismo, sin embargo tienen el título de pastor oficial. Hay hombres en esta mañana en España que están detrás de púlpitos protestantes, negando que la sangre de Cristo fuese derramada por el perdón de sus pecados, negando que la Biblia sea inspirada por Dios, negando que Cristo resucitase literalmente al tercer día, y en vez de edificar a las ovejas, están matándolas sistemáticamente. Si no amas a Cristo, no vas a defender a las ovejas con pasión ni voluntariamente. Al verdadero pastor le encantan las escrituras, le encanta estar con Dios, le encanta estar con su gente, el pueblo del Señor, y realiza su tarea voluntariamente y con ánimo pronto. Ánimo pronto, traducido, quiere decir con sincero deseo, con sincero deseo. Porque este deseo verdadero, este amor por Dios, es lo que te mantiene en momentos difíciles. Cuando hay ovejas un poco rebeldes, desviados, hablando mal de ti, este amor por Cristo es lo que te mantiene a flote en aquellos momentos. Y por esta razón el pastor no implica o no conlleva la ley del mínimo esfuerzo en su vida. Hace un par de meses estuvo mi abuelo sentado por donde Robert y me vio predicar. Creo que fue la primera vez que mi abuelo me había visto predicar. Tiré aquí 1 hora predicando, gritando, bailando en el púlpito como siempre. Y mi abuelo me miró después y me dijo: ¿tú vas a tener que descansar toda la tarde para tener fuerzas para mañana? Le digo: abuelo, ¿qué va? Si la iglesia me permitiese, volvería a predicar un segundo sermón. ¿Ve? Es con ánimo pronto. Es un deseo puesto por Dios. Es algo, esto no se puede fingir. Es algo real dado por el Señor. Cuando llegó el avivamiento en Northamptonshire, en el siglo XVIII, Jonathan Edwards dice que los nuevos convertidos tenían tanta hambre de Dios que exigían que los pastores predicasen la palabra todos los días de la semana y varias veces al día. Gracias a Dios, Él proveyó de pastores fieles para suplir dicha necesidad. Pero el verdadero pastor llamado por Dios hace lo que hace con ánimo pronto, voluntariamente. Es un deleite para él estar en las cosas de Dios. Lamentablemente, queridos, si un pastor empieza a perder su apetito espiritual y empieza a poner pegas, empieza a inventar excusas para no estar en las cosas de Dios, no estar con su pueblo, no estar en la oración, poco a poco la llama de su corazón va desapareciendo. Y luego esta mortandad espiritual es contagiosa y la iglesia no tardará tampoco en entrar en declive espiritual. Os animo pues en esta mañana a orar mucho por este pecador. Orad mucho para que Dios me encienda día tras día. Y si veis que yo estoy apagado espiritualmente, evangelizadme, hermanos. Predicadme la palabra de Dios. Sacudidme para que yo vuelva a arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que en gran parte la santificación del pueblo de Cristo hoy día está en un nivel tan bajo porque muchos pastores están reventados, agotados y apagados. Y no hay fuego, no hay celo. Y si no hay fuego en el púlpito, ¿cómo vamos a esperar llamas en los bancos? Orad mucho por vuestro pastor. Orad mucho para que ande en pasión por el Señor Jesús. Y la tercera afirmación, voluntariamente, con ánimo pronto. Y número 3, siendo ejemplos de la grey. Versículo 3. Siendo ejemplos de la grey. Si un pastor quiere que su iglesia esté en desorden, que él viva en desorden.
Si un pastor quiere que los matrimonios de la iglesia estén en desorden, que su matrimonio esté en desorden. Si un pastor quiere que en su iglesia haya payasos por todos lados, que él sea un payaso. Pero si un pastor quiere que su iglesia sea sobria, amorosa, paciente y humilde, que él sea sobrio, paciente, amoroso y humilde. 1 Timoteo fue escrito un pastor joven y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:12, Timoteo, hay que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Pablo pudo decir a los corintios, en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces el ejemplo es importantísimo. Sí, la palabra es clave, pero el ejemplo también forma parte del llamamiento pastoral. Y creo que Dios ha sido muy compasivo para con nosotros, porque en vez de darnos un montón de principios, nos da ejemplos en la Biblia para que podamos aprender mejor. Por ejemplo, cuando leáis sobre las vidas de Sansón, el rey Saúl, la mujer de Lot, Judas Iscariote, claro, veis su ejemplo y procuráis distanciaros de su ejemplo. Dios nos da ejemplos, es muy compasivo. Y Dios no solamente se contenta con darnos ejemplos en la Biblia, sino que nos da ejemplos vivos en la congregación local, principalmente ancianos y diáconos. Dios coloca estos líderes para que la iglesia vea en carne propia cómo se ha de conducir un varón, una mujer de Dios. Así que te pregunto a ti en esta mañana, ya que la mayoría aquí sois miembros de la congregación, ¿estáis dando un buen ejemplo? ¿Estáis cumpliendo con vuestro deber de andar en santidad delante de Dios? ¿Entendéis que el cristianismo conlleva algo más que palabras? No me malinterpretéis, por favor. Las palabras son fundamentales, son necesarias. Y no podemos ganar a nadie para Cristo si no les predicamos verbalmente el evangelio. No podemos ganar a gente mediante nuestro ejemplo. No obstante, es verdad que el ejemplo da peso a lo que predicamos. Así que os animo, pues hermanos, bebid como buenos ejemplos. Vosotros que sois aquí padres, sois pastores. Y os animo a dar un buen ejemplo a vuestros niños y niñas en casa. El ejemplo entonces es vital, pero también hacen falta palabras. Así que como hemos visto en esta primera epístola de Pedro, Dios quiere que vosotros andéis en obediencia en varias áreas de la vida. Os pregunto pues a nivel concreto, ¿cómo va vuestra vida de santidad en el ámbito laboral? Lo vimos el año pasado, hablamos sobre la esfera laboral. ¿Sois obedientes a vuestros jefes o quejándoos cada 2 por 3? ¿Cómo va vuestra vida de obediencia sociopolítica? ¿Os sometéis a las autoridades? ¿Pagáis vuestros impuestos o mentís torciendo la verdad y aún así llamándoos cristianos? ¿Cómo vais en vuestra vida matrimonial? ¿De verdad amáis a vuestras mujeres? ¿Estáis invirtiendo tiempo en vuestros hijos? ¿O solamente veis a vuestras mujeres una vez casi a la semana y nunca habláis con ella? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposa sobre las cosas de Dios? Todas estas cosas tienen que ver con el llamamiento cristiano a la santidad. Varón, tú eres un pastor de Dios. Así que de la misma forma que yo tengo que aplicar estas verdades a mi vida, tú también tienes que aplicarlas a tu propia vida también. Y ahora finalmente, para acabar ya con ganas de gritar y cantar, número 3, la gran motivación en todo. ¿Por qué pastorear así? Punto número 3. ¿Por qué pastorear así? Vimos 3 negaciones, 3 afirmaciones y ahora el por qué. La motivación. ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos? ¿Por qué hacemos lo que sí hacemos? Aquí está la motivación. Que alguien por fin lea en voz alta versículo 4 mientras tome un poco de agua. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. José, ¿quién es el príncipe de los pastores? No es el presidente de Ameda. No es el presidente protestante digital. Ni de Lausana. Ni de ninguna otra denominación evangélica ni misión evangélica. El príncipe de los pastores es Jesucristo.
Rey de reyes, Señor de señores. Aquí está la lógica de Pedro. Porque los pastores no tienen que andar en las tres negaciones y sí tienen que andar en las tres afirmaciones. Aquí está la lógica. Lógica escatológica. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene con su recompensa. Y toda la carta de Primera de Pedro está repleta de escatología. Nada más empezar la carta, el versículo 3, ¿no?, del primer capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos términos futuristas? Esperanza futura, herencia eterna, incorruptible, salvación que ha de ser manifestada eternamente. Es lógica escatológica. Pedro lleva a los pastores a meditar en la segunda venida del Señor Jesucristo. En palabras de John MacArthur, dice: cuando Cristo aparezca en la segunda venida, evaluará el ministerio de los pastores en su tribunal soberano. Si yo tengo que rendir cuentas delante de Dios por cómo yo he pastoreado General Luque, voy a andar con mucho cuidado. Y no voy a ser un flipado, un chulo dando mandatos a todo el mundo. Voy a andar en el temor de Dios, velando por la gloria de su nombre y vuestro bien. Y para acabar, pues hoy, 5 adjetivos, y esto sale en el PowerPoint, creo, tocantes a la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí todos podemos recibir con gran gozo esta noticia. Primero, la venida de Cristo será personal, física, visible, repentina y gloriosa. Uno por uno rápidamente. 1. Será una venida personal. Cristo asciende, los discípulos están mirando a los cielos y los ángeles dicen: hombres galileos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué? ¿Qué dicen los ángeles a los discípulos? Al que ascendió, ¿qué va a pasar con él? Va a volver de la misma forma. Es decir, Cristo sube al cielo personalmente, ha de volver del cielo personalmente. Y por esta razón, si tú has nacido de nuevo, hay un clamor en tu alma: ven pronto, Señor Jesús. Maranata, ven. Este clamor no solamente está en el corazón del pastor, está en el corazón de todos aquellos que están en salud espiritual. Como dice Cantares 2, versículo 8, oh, la voz de mi amado, he aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. No esperamos un nuevo móvil, un nuevo coche, una nueva casa. Esperamos a una hermosa, gloriosa persona, Jesucristo. Número 2, la venida de Cristo será un regreso físico. Aquí discrepamos con la teología liberal. Ellos dicen que Cristo resucitó metafóricamente, poéticamente, simbólicamente, y que Cristo volvió en el día de Pentecostés de forma espiritual. No, Cristo volverá de manera física, porque todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan sobre la venida del Señor fueron escritos después del día de Pentecostés. Así que Cristo no volvió en el día de Pentecostés, porque si hubiese vuelto en el día de Pentecostés, todas las 27 cartas, los 27 libros del Nuevo Testamento no habrían hecho mención ninguna de la segunda venida. Los escritores del Nuevo Testamento entendían que Cristo había de volver. Y cuando vuelva, tendremos cuerpos glorificados, incorruptibles, gloriosos. Antonio no tendrá más necesidad de sus gafas tan chulas, y Marcos no tendrá necesidad más de esta barba tan guapa. Seremos glorificados por los siglos de los siglos y tendremos un cuerpo glorificado. No vamos a ser fantasmas. Paco Gaitán, Trini Rodríguez. No, tendremos un cuerpo glorificado. Nos podremos reconocer. Número 3, ya que es personal y ya que es físico, evidentemente, por lógica, ha de ser una venida visible. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo. La Biblia no habla de una venida secreta, misteriosa del Señor. Habla de una venida visible. Pero, lógicamente, esto sigue de los primeros 2 puntos.
Número 4 será una venida repentina, inmediata. Tomará a la gente por sorpresa. Cito aquí a Luis Berkhoff, teólogo reformado. Aunque la Biblia nos enseña por una parte que la venida de Cristo será precedida por ciertas señales, nos enseña también por otra parte, de manera igualmente enfática, que la venida será repentina, inesperada y tomará a la gente por sorpresa. Podremos decir lo mismo tocante a la primera venida. Tomó a la gente por sorpresa. Los líderes judíos no esperaban el nacimiento del Mesías. O podemos pensar en el antiguo pacto, todos los juicios de Dios. En la época de Noé no esperaban el diluvio. Los sodomitas de Sodoma y Gomorra no esperaban la destrucción de sus ciudades. En el cruce del Mar Rojo, los egipcios no esperaban la destrucción repentina. De la misma forma, cuando Cristo vuelva, será como los otros juicios de Dios, inmediata, repentina, tomando a la gente por sorpresa. Y finalmente, en quinto lugar, aquí tenemos una descripción que no podemos aplicar a la primera venida de Cristo. La primera venida del Señor fue personal, física, visible y repentina. Pero la primera venida del Señor no fue gloriosa, porque Cristo, además de nacer en un pesebre que olía a excremento de oveja y orina de caballo, Cristo fue rechazado, escarnecido, azotado y crucificado. No fue una venida gloriosa. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, no volverá como un corderito. Él volverá rugiendo como león de Judá. Me encanta Apocalipsis 5, donde combina las dos imágenes. Cristo es cordero y león. Es el cordero león y es el león cordero. Cristo no vendrá otra vez para ser rechazado, para ser burlado, escarnecido, azotado ni crucificado. Él vendrá como único juez y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, entrad en el reino que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de su izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y todos sus ángeles. El fin de todas las cosas se acerca. Cristo vendrá de forma personal, física, visible, repentina y gloriosa. Y me veo obligado a preguntarte en esta mañana, si estás en Jesucristo, si has creído el Evangelio. La venida de Cristo será un gozo para aquellos que estamos en Jesucristo. Y los únicos que están en Jesucristo son aquellos que creen en el Evangelio, que enseñan el Evangelio, que Cristo ha derramado su sangre por el perdón de los pecados y ha resucitado literalmente al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy pues, clamad a Cristo, clamad al Señor, para que la venida de Dios no sea un día de espanto, sino de gran gozo, alegría y regocijo. Y en esta mañana, hermano, si tú de verdad has nacido de nuevo, lo sabrás, porque dentro de tu corazón hay un clamor que Dios mismo ha puesto por el Espíritu Santo, y este clamor es: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, te anhelo, te deseo, eres mi tesoro, Maranata. Si tú tienes este clamor en ti, es obra del Espíritu Santo. La labranza de Dios es la seguridad de que tú has pasado de muerte a vida. Pero quiero que sepáis, hermanos, que esta corona no es solamente para los pastores, también es para todas las ovejas del redil de Dios. Y aquí tenéis 3 pruebas antes de concluir el mensaje. Prueba número 1, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Pablo ahí no está hablando a los pastores de la iglesia, está hablando a todos, en efecto, al redil, al rebaño. Prueba número 2, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, Timoteo, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? ¿Deseas tú el regreso de Cristo? Pues la corona de justicia también será tuya. Y prueba número 3, Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Anhelas a Dios? ¿Estás apasionado por Dios? Pues esta corona sí o sí va a ser tuya en el futuro. Así que el pastor sí ha de recibir su corona gracias a Jesucristo, pero todas las ovejas han de recibir la suya también. Y por esta razón Dios ha dejado a pastores en su congregación local, para que sus ovejas reciban sus coronas. Mi anhelo, mi oración por todos vosotros, amadas ovejas del Señor, es que vuestra corona sea gigantesca, repleta de joyas para la alabanza de la soberana gracia de nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Ovejas, vuestra corona os espera. Pastores fieles, vuestra corona os espera. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Conclusión. Hoy hemos visto 3 puntos. En primer lugar, vimos 3 negaciones. No por fuerza, quiere decir, no por obligación oficial. Segunda negación, no por ganancia deshonesta. Hay tal cosa como ganancia honesta, pero tal cosa también como ganancia deshonesta. Número 3, no como teniendo señorío, no como un dictador, no como Diótrefes, que amaba la preeminencia. En segundo lugar, hablamos sobre cómo sí pastorear, voluntariamente, con ganas, con ánimo pronto, es decir, con sincero deseo. Y número 3, como siendo ejemplo. Y finalmente, ¿por qué pastorear de esta forma? Hemos visto la gran motivación en todo. La segunda venida del Señor. Cristo viene pronto y va a recompensar a todos sus pastores fieles en aquel día. Los falsos, los asalariados, los falsos profetas serán lanzados al lago de fuego y de azufre. Pero los pastores verdaderos recibirán su corona. Y la buena noticia es que la corona no es solamente para los pastores, sino también para las ovejas salvadas por la sangre de Jesucristo. Él es el buen pastor. A Él gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dijo, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Y me encantaría, hermanos, si podíamos acabar cantándolo de oh, tu fidelidad. ¿Puede ser? Cantamos después de orar. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, por tu palabra expuesta en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta serie de 3 mensajes sobre la labor pastoral, el oficio de los ancianos. Señor, yo reconozco que para mí, en mi casa, en el despacho, ha sido un tiempo de muchísimo autoexamen, Padre. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser un pastor fiel. Señor, líbrame de ser un falso pastor, un falso profeta, un Diótrefes, Señor, abusando de la iglesia para mis propios caprichos personales. Señor, no solamente oramos por la congregación aquí en General Luque, sabiendo el estado, conociendo el estado de tu iglesia a nivel nacional y continental, te pedimos que tú limpies los púlpitos evangélicos, Señor. Te pedimos que tú levantes a obreros y pastores fieles en tu rebaño alrededor de este continente, Señor, de Europa y el resto del mundo. Señor, concédenos hombres celosos por tu gloria, que dividan bien tu palabra, que gobiernen según los principios bíblicos, Señor. Guárdanos, Señor, de ser pastores hechos de algodón, que no confrontan el pecado, que no quieren incomodidad, Señor. Te pido, Padre, pues, que tú, Señor, cumplas aquí en nuestra iglesia esta función verdaderamente pastoral, Señor. Gracias por la sabiduría de tu palabra, Padre. Y gracias, Señor, por llevarnos a todos al autoexamen. Señor, queremos orar en contra de 3 peligros. De andar en esta labor pastoral por obligación oficial, de hacerlo por ganancias deshonestas y de hacerlo de una manera despótica. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Ten misericordia de mi depravado, malvado corazón. Me conozco mejor que nadie más aquí en este culto. Y sé, Señor, que mi corazón es vil. Es un mundo de maldad, de pecado. Y te pido que me libres de mí mismo, Padre, para que pueda, Señor, desempeñar esta función por tu sola gracia. Y Dios, oro también por las 3 afirmaciones, que pueda hacer todo voluntariamente, con ánimo pronto y como siendo un ejemplo de la grey, a pesar de mi juventud, Señor.
Dios, obra tú esto en mí. De ti es el querer, de ti es el hacer. Produce esto en mí por tu buena y santa voluntad. Y piensa principalmente en el bienestar espiritual de tus ovejas en General Luque, Señor. Piensa en ellas. Piensa en tu rebaño, Señor. Y santifícame también por amor a ellas y su vida espiritual, oh Dios. Y finalmente, Padre, pensar en la gran motivación. Oh, qué gozo. Con razón vamos a cantar ahora de tu fidelidad. Señor, con todos los dolores de cabeza, noches sin dormir, frustraciones, lágrimas, con todos los cuchillos que uno lleva en la espalda. Señor, saber que tú vienes pronto y vas a conceder la corona de vida a los tuyos, a los santos, a los fieles. Y gracias, Padre, porque hemos entendido en esta mañana que dicha recompensa no será únicamente para los pastores, sino para todas las ovejas. Oh Señor, te pido, Señor, que todas las ovejas de General Luque reciban su recompensa, Señor. Concédeles una corona repleta de joyas para que la lancen delante de ti en el día final, dando de ti gloria y honor por los siglos de los siglos. Tú eres el buen pastor. Tú enviaste a tu Hijo para amarnos y morir por nosotros en la cruz, Señor. Y te pedimos también en nuestros respectivos roles fuera de la iglesia, sobre todo los varones de la congregación, los miembros varones, que sean pastores en el hogar, Señor. Que pastoreen a sus esposas, que pastoreen los corazones de sus hijos, de sus hijas. Padre, que seamos una iglesia que pastorea para la gloria de tu santo nombre. Queremos entonces entonar esta última canción y te pedimos que tú recibas gloria y alabanza, y estamos muy agradecidos de que tú nos hayas hablado tan claramente a partir de tu palabra en esta mañana. Gracias en Cristo por los siglos de los siglos. Amén y amén.